grabación, ¿ok? Y pues en ese entendido vamos a dar inicio a nuestra última sesión correspondiente a nuestra materia de Derecho Civil 2, ¿ok? Vamos a dar por concluido pues la materia, tocando pues los últimos pendientes que tenemos dentro de nuestro temario y evidentemente pues sabemos, bueno, al término de la sesión aún tenemos programada una actividad que les voy a ir explicando y de igual manera pues anticipar que nuestra evaluación, como quedamos que es o la forma en la que vamos a evaluar, nuestra evaluación pues va a quedar asignada en la plataforma y va a estar disponible para dar contestación a partir del día de mañana y tendrán como lapso el día de mañana hasta el día domingo. Sí, ahorita al término de la sesión daremos o concretaremos un poco acerca de los horarios en los cuales va a quedar habilitada la evaluación o el enlace de la evaluación para que ustedes le puedan dar contestación. Y por ahí si todavía alguien hay algún pendiente con sus actividades, con lo que tenemos, pues sabemos que lo pueden entregar. Evidentemente la plataforma lo marca como enviado fuera de tiempo, pero pues de igual manera es importante que lo tengan para que tengan una retroalimentación. Ok, en ese entendido, pues como les decía, vamos a ir platicando a lo largo de la clase, pues cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Antes de eso, pues vamos a empezar, vamos a ver eso un poquito, vamos a ver esa nuestra presentación. No. Entonces, retomando un poco, nada más confírmame, Aisling, si puedes ver mi pantalla, donde está perdida de la posición. Sí, sí, se ve. Ok, entonces quedábamos en esta parte, ¿sí? Acerca de lo que era, pues precisamente, en esta parte de las servidumbres, ¿no? Decíamos, hablábamos acerca de la propiedad, del usufructo, vamos a versarnos un poco, ¿sí? En este sentido, aquí está, ¿no? Entonces, la parte que nosotros empezábamos a analizar era acerca del usufructo, ¿no? Que es lo que nosotros podemos ver en nuestra pantalla, qué es el usufructo. Veíamos algunas cuestiones doctrinarias y decíamos que el usufructo, desde el punto de vista doctrinal, en esta definición que nos proporciona Rafael de Pinamara, nos va a definir el usufructo como ese derecho, no es un derecho real, eso sí hay que tenerlo consciente. ¿Por qué? Porque es un poder de una persona sobre una cosa, en lo cual entonces tenemos que el usufructo es un derecho real porque se ejerce un poder de una persona sobre una cosa, ¿no? Podemos particularizar el usufructo en ese derecho, ¿sí? Que nos da o que se tiene o que las personas tenemos o tienen para disfrutar de las utilidades de una cosa, ¿sí? Las utilidades de una cosa, pero una cosa que es ajena, ¿sí? Una cosa que es ajena. Entonces, el usufructo va a ser ese derecho real que tiene como consecuencia o como característica que se pueda o se tenga el derecho de disfrutar de las utilidades de una cosa ajena, ¿sí? Pero de ese derecho real que se tiene, de esa relación de poder que se tiene sobre una cosa ajena, surge una consecuencia o una obligación. ¿Cuál es la obligación que surge? Esa obligación de restituir, ¿no? De devolver, de regresar al dueño, ¿sí? O a la persona que es de la propiedad, ¿sí? Ese bien, ¿sí? Y evidentemente tenemos que devolver ese bien o esa cosa que estuvimos o que se tuvo en usufructo, ¿sí? En el mismo estado, ¿sí? Y si no se puede devolver, entonces tendrá que ser el equiparable en dinero, ¿sí? O en algún otro bien que se haya pactado en un principio. Y esto va a depender mucho de si se trata de un bien consumible, sí, o un bien no consumible. Los bienes consumibles son aquellos que de un primer uso o con el solo uso se extinguen o se acaban, ¿sí? Y entonces si se nos otorgan en usufructo, pues entonces tenemos que devolver uno de la misma calidad y especie, ¿no? Si el bien es no consumible,
pudiéramos decir entonces que una vez terminado el usufructo, el bien tendrá que devolverse, ¿sí? En un buen estado de conservación, pero mientras entendemos que el usufructo es ese derecho que nos da, ¿sí? O que surge o que se da para disfrutar de las utilidades de una cosa ajena, ¿no? Entonces, también hay otras definiciones acerca del usufructo, pero si nosotros nos traspolamos a lo que señala nuestro Código Civil para el Estado de Veracruz, en el artículo 1013, ¿sí? Ya lo clasifica, como lo decíamos hace un momento, como ese usufructo que es un derecho real y temporal. Sí, eso es muy importante definir. El usufructo solamente es temporal, ¿sí? Y el usufructo nos va a conceder ese derecho de disfrutar de bienes ajenos por un tiempo determinado, ¿sí? Un tiempo determinado. Entonces, el usufructo se da de diferentes clases. ¿Cuáles son las clases? Puede ser un usufructo por ley, un usufructo por voluntad del hombre y un usufructo por prescripción. El usufructo se puede constituir, es decir, cómo se puede formalizar. Puede darse a favor de una persona, a favor de varias personas, puede darse de manera simultánea o de manera sucesiva. Simultáneamente hace alusión a que se constituya un usufructo, ¿sí? A varias personas que lo ejerzan de manera en el mismo periodo de tiempo. Y simultáneamente quiere decir que se considera un usufructo a varias personas, pero lo tienen que ejercitar de manera sucedánea, es decir, en un orden establecido. ¿Sí? O sea, quiere decir que es lo contrario a lo simultáneo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos del usufructo? Tenemos el propietario, que quién es el propietario, pues la persona que detente ese derecho real de propiedad y quedamos que la propiedad es ese derecho, esa capacidad que se tiene para usar, disfrutar y disponer de un bien. Entonces, el propietario es una parte del usufructo y el usufructuario, ¿sí? Es la persona que evidentemente va a tener ese bien en su posesión durante un tiempo determinado y que este usufructo le va a dar esa calidad de poder disfrutar de los frutos que tenga este bien, ¿no? ¿Qué otra cosa nos señala nuestro Código Civil? Artículo 1018, pues el usufructo se puede constituir, ya sabíamos que es de manera temporal, por tanto, entonces tendría que ser o se puede declarar esta cláusula desde un principio donde se pacten. Punto muy importante, recuerden que todos estos derechos reales, ¿sí? Como es, por ejemplo, el usufructo, deberá pactarse en un contrato, ¿sí? Es una formalidad que la ley reviste, ¿no? Que la ley señala, es una formalidad que tiene que, es una formalidad judicial, ¿no? Los contratos, este consenso de voluntades, lo idóneo sería que se plasmen de manera escrita y, pues obviamente ante un testigo. Dependiendo de las formalidades que nuestro Código Civil señale, habrá algunos contratos que tengan que formalizarse ante la fe de un notario público, ¿sí? Pues también esa parte es muy importante. Todo esto hablando de un consenso de voluntades donde interviene el propietario y el usufructuario es idóneo o es lo propio que se tenga que concretar o que se tenga que formalizar en un contrato, ¿no? Ahora bien, siguiendo con esta estipulación que el Código Civil para el Estado de Veracruz concreta acerca de lo que es el usufructo, sabemos entonces que viene estipulado un capítulo donde se señalan los derechos del usufructuario. ¿Dónde están contemplados los derechos del usufructuario? Artículos 1022 a 1038. En esta parte de la legislación vamos a poder nosotros encontrar, ¿sí? Cuáles son los derechos que se consagran en favor del usufructuario, es decir, de las personas que están disfrutando, ¿sí? De esta calidad de usufructuario. Pero recordemos que también hay obligaciones y esas obligaciones pues también están concretadas en el artículo 1039 a 1070 de nuestro Código Civil. Entonces podemos encontrar y podemos concretar que estas obligaciones y estos derechos pues están apegados a una normativa. ¿Qué normativa? El Código Civil. Recuerden también, es muy importante, cuando hay un consenso de voluntades, cuando hay un contrato, que es la forma de plasmarlo, los contratos son fuente de origen de derechos y obligaciones. En términos de ley y acatándonos o contextualizándolo a lo que es el usufructo, vamos a encontrar clasificados los derechos y las obligaciones por cuanto hace a la legislación del Estado de Veracruz, pues evidentemente en el Código Civil de este estado, en los numerales que ustedes están viendo en su pantalla, ¿no? Nuevamente, las legislaciones estatales lo tienen contemplados en diferentes normativas, en diferentes numerales, que pues es importante ir distinguiendo o ir considerando, ¿no? ¿Cómo se va a extinguir el usufructo?
¿sí? Nos señala la ley que puede ser por muerte del usufructuario, es decir, la persona que esté disfrutando del bien en calidad de usufructo. Si la persona llega a morir, se extingue el usufructo, ¿no? ¿Qué otra? Pues recordemos que el usufructo es temporal, por lo tanto, una vez que el tiempo por el cual se pactó vence, entonces se extingue de manera natural el usufructo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Cuando hay una unión, ¿sí? De usufructo y propiedad en una persona, entonces también se va a extinguir el usufructo, ¿sí? Puede ser también por prescripción, ¿sí? Por la renuncia expresa del usufructuario, es decir, que el usufructuario ya no quiera seguir disfrutando del usufructo, también es importante que se constituya la finalización, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Pues puede ser que en algún momento se haya constituido una fianza que tenga que expedir o el usufructuario y en ese caso se extingue o no lo hace, pues entonces también es una forma en la cual se puede extinguir el usufructo, ¿sí? Son diferentes causales que la ley en el artículo 1071 para el Código Civil del Estado de Veracruz señala en su listado de formas de extinguir, es decir, de terminar este usufructo, ¿sí? Este derecho real de usufructo. Ahora bien, eso es por cuanto hace al usufructo. Vamos a entrar en el análisis de otro tema que es la servidumbre, ¿sí? Y en ese sentido de la servidumbre, pues yo no me estoy refiriendo desde la palabra coloquial que nosotros en ocasiones ocupamos, ¿no? Servidumbre hace alusión precisamente en términos jurídicos a una parte o a una situación que también tiene que ver con los derechos reales. En ese entendido, Aislinn, a modo de que pudiera yo tener un panorama, ¿qué piensas tú o qué figura te viene a la mente cuando ahorita estamos hablando de la servidumbre o en alguna otra materia o en alguna otra situación has escuchado esta palabra que tiene que ver de manera directa con términos jurídicos? No, la verdad no lo he escuchado. Ok, perfecto. Entonces, vamos a analizar y ya el término, como lo hemos manejado en esta dinámica, tú me vas a explicar desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, qué es una servidumbre, si de acuerdo a lo que me vayas entendiendo, me vayas captando y obviamente lo vamos a reforzar con la legislación. Entonces ve tomando tu anota o tus apuntes para que vayamos teniendo una idea clara, ¿no? ¿Qué es la servidumbre? ¿No? Una servidumbre, si nosotros la definimos desde un punto de vista teórico, ¿sí? Una servidumbre va a ser una carga o un gravamen, ¿sí? Una carga o un gravamen. ¿En qué consiste esta carga o este gravamen? ¿Sí? Consiste en conferir a un tercero, ¿sí? El derecho de realizar actos de uso en una finca. ¿Sí? Y en otros casos, en privar parcialmente al propietario del ejercicio de ese derecho, ¿no? Es decir, en algunas ocasiones, al propietario de un bien se le tendrá que privar parcialmente de este derecho real de propiedad, ¿no? Punto muy importante también, ¿no? Hay un predio, aquí estamos hablando de predios, es decir, de bienes inmuebles, ¿no? ¿Y qué son las servidumbres? Son cargas o gravámenes que se constituyen sobre un bien inmueble, ¿sí? Esa es una servidumbre, son cargas o gravámenes que se constituyen sobre un bien inmueble. Por tanto, entonces, ahí vamos a entender esa parte de privar parcialmente a un propietario de ese ejercicio, de ese derecho real, que es la propiedad. Elementos importantes. Predio, como lo podemos ver aquí en la parte inferior, que dice, al predio que presta la servidumbre se le va a denominar sirviente y al predio que se beneficia de ello se le llama dominante. ¿Ok? Entonces, palabras o conceptos claves de la servidumbre, número uno, carga o gravamen sobre un predio, es decir, sobre un bien inmueble. Concepto clave número dos, al predio que presta la servidumbre se le denomina sirviente, ¿sí? Es decir, el predio sobre el cual se hace la carga o gravamen le vamos a conocer como sirviente. Y el predio que se beneficia se le llama dominante. Conceptos, servidumbre y dominante. No te preocupes, Aileen, ahorita te voy a enseñar un gráfico para que haya un mayor entendimiento acerca de este concepto. Lo podemos ver aquí. ¿Sí lo puedes ver, Aileen?
Sí, Tenemos estas letras, ¿no? Todo esto estamos hablando que es un predio, ¿no? Lo que constituye y está fragmentado evidentemente o está, ¿cómo decirlo? No quiero decirlo partido, fragmentado, está dividido, ¿sí? En más predios. Estamos hablando que hay un bien inmueble completo, ¿no? Lo que compone su totalidad. Este bien inmueble que se encuentra sentado sobre el camino principal. Y este bien inmueble o este predio se encuentra dividido a su vez, ¿sí? En varios predios. Lo tenemos ahí A, B, C1, C2, E y D. ¿Sí lo podemos ver, Aislinn? Entonces está todo completo así, ¿no? Ahora, imagínate, Aislinn, en ese entendido, por ejemplo, en esta sencilla gráfica que tenemos, ¿no? O sea, todo ese bien inmueble dividido en esos predios, ¿no? ¿Cómo tendría acceso hasta su propiedad el dueño del predio C2? ¿Sí? ¿Ya viste cómo no hay forma? Entonces, como no hay una forma natural, se constituye, ¿sí? Como está marcado aquí en la flecha. ¿Ya lo vimos, Aislinn? Aquí en esta flecha de naranja. ¿La alcanzamos a ver? sí, maestra. Y ahí está constituido lo que tenemos o conocemos como servidumbre de tránsito o servidumbre de paso. ¿Para qué crees, Aislinn, que sirva esta servidumbre de tránsito o servidumbre de paso constituida aquí donde la podemos ubicar nosotros? ¿Para qué te imaginas que sirve? Vendría siendo la manera de poder pasar del predio dominante hacia el camino principal, ¿no? Sería la forma en la que el dueño o el propietario o quien tenga posesión o quien sea del predio C2 pueda acceder, ¿sí? A ese predio. ¿Sí? Imagínate que no hubiera servidumbre, Aislinn. No hay forma de acceder hasta el predio C2, ¿ok? ¿A quién le estamos quitando? ¿A quién se le está haciendo un menoscabo en esta propiedad? ¿Al C1 o al C2, Aislinn? ¿A quién se le está quitando una porción de su propiedad? Al C2, ¿no? Me ¿Al imagino. C2? Fíjate bien, ¿sobre quién está constituida la servidumbre? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué propiedad? ¿C1 o C2? C1, Sobre el C1 está la servidumbre, ¿estás de acuerdo? sí. Entonces, de acuerdo a esta definición, dice, al predio que presta la servidumbre se le conoce como sirviente. ¿Quién es sirviente en este, Aislinn? C1, C1, y nos dice nuestra definición siguiente, y el predio que se beneficia se le llama dominante. ¿Quién se está beneficiando de esta servidumbre? el C2, El C2, efectivamente. Entonces tenemos aquí que tenemos a C2 como un predio dominante, porque es el que se está beneficiando, y tenemos a un C1 como un predio sirviente, porque es la parte del predio sobre la cual se está constituyendo lo que conocemos como servidumbre de tránsito o servidumbre de paso. Entonces sabemos ahora que la servidumbre es una carga o un gravamen. ¿Por qué? Una carga o un gravamen porque quita, porque resta, porque priva parcialmente al propietario del ejercicio de ese derecho de propiedad. ¿A quién está privando aquí en este sentido? A C1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se tiene que constituir en su predio una servidumbre de paso. Sí, una servidumbre de tránsito. En algunos códigos civiles la podemos a poder encontrar como servidumbre de paso y en otras como servidumbre de tránsito. ¿Sí? Entonces, ya quedó un poco más claro a este lo que es una servidumbre. sí, maestra. Perfecto. Ahora bien, ¿no? ¿Qué características tienen las servidumbres? ¿Son continuas o pueden ser discontinuas? ¿Son aparentes o no aparentes? No las podemos observar o no las podemos observar. Son continuas, es decir, todo el tiempo han existido, o discontinuas. Habrá momentos en los que los propietarios decidan que ya no se continúa con esa servidumbre. Obviamente tiene que ser un consenso de voluntades, ¿no? ¿Qué otras características tienen las servidumbres? Son inseparables, ¿no? No se pueden separar del predio. Ya vimos que se tienen que constituir forzosamente sobre un predio. Son indivisibles, no las podemos dividir. Las servidumbres se constituyen y ya no se pueden dividir y son perpetuas, ¿sí? Regularmente las servidumbres pues tendrán que
permanecer pues todo el tiempo que ese bien inmueble o ese predio pues así lo necesite para la subsistencia o para el ejercicio de los derechos reales de las personas que tengan establecida su propiedad, ¿no? Ahora bien, si nosotros consideramos el origen de las servidumbres, las vamos a poder clasificar en términos doctrinales en una serie o en un listado, ¿sí? Atendiendo al origen de las servidumbres, las podemos clasificar en dos. Hay servidumbres, ¿sí? Que se constituyen por voluntad del hombre, es decir, por la voluntad de los propietarios, o que se constituyen por ley, es decir, porque están descritas en la ley y entonces una de las partes solicita a una autoridad judicial que se le decrete su derecho de servidumbre, ¿no? Si nosotros nos vamos a la clasificación que atiende a la voluntad del hombre, entonces se le va a conocer como servidumbres voluntarias, ¿no? Y estas servidumbres voluntarias, pues obviamente nacen de un consenso de voluntades, ¿sí? Entre las personas que tienen estos o que son propietarias de un predio dominante y de un predio sirviente. Sabemos que de este consenso de voluntades surgen derechos y obligaciones, ¿sí? De todo consenso de voluntades siempre van a surgir derechos y obligaciones, por tanto, entonces, lo mismo sucede con las servidumbres. Hay otra forma de origen, la que hablábamos, que es la de ley, ¿no? Es precisamente esta solicitud que se hace para que una autoridad judicial decrete un derecho de servidumbre. Se le conoce como servidumbres legales, ¿sí? Las servidumbres, ojo aquí, no son las únicas, la servidumbre de paso. Si nosotros analizamos nuestra legislación civil, vamos a encontrar que hay servidumbres, ¿sí? De desagüe, servidumbres de acueducto y la que nosotros vimos, la servidumbre legal de paso. La de desagüe evidentemente tiene que ver o es la relación que hay para el desecho, ¿sí? O el desagüe de cañerías, de tuberías, y evidentemente cuando encontramos predios que se encuentren en la característica de ubicación, como lo que nosotros analizamos en nuestro diagrama, pues aparte del acceso de paso, también se tendrá que constituir una carga para el desagüe de las aguas negras o las tuberías, ¿no? La de acueducto igual, cuando se quieren establecer tuberías para el acceso de servicios de agua potable, si lo conocemos como el acueducto, y no haya forma más que solamente establecer una servidumbre, pues también se puede establecer una servidumbre de acueducto. Y la que nosotros establecimos o la que analizamos, la legal de paso, que es para tener acceso a un predio, ¿no? ¿Por qué se le llama legales? Están así descritas en nuestro Código Civil. Son las formas en las cuales se pueden constituir o las formas en las que se dan las servidumbres. Ojo aquí, las servidumbres de paso no son las únicas. Hay servidumbres de desagüe, de acueducto y legal de paso, ¿no? ¿Cómo se extingue la servidumbre? Esa parte, esa situación está contemplada en la legislación civil en el artículo 1162 a 1165, donde nos va a señalar las formas de extinción de las servidumbres de paso, ¿no? Hasta aquí, Aislinn, sí quedó claro que es una servidumbre, Sí, maestra. ¿sí? Ok. Para este análisis que nosotros vamos a empezar sobre posesión y prescripción, Aislinn, recordarás ya que en sesiones anteriores, en una sesión anterior, pues quedó una actividad que era precisamente acerca de la prescripción adquisitiva. Si estás de acuerdo, alguien, ¿te acuerdas un poco acerca de lo que tú leíste en ese texto que yo les habilité o lo que tú escribiste en tu tarea acerca de la prescripción adquisitiva? La verdad, yo no la recuerdo. ¿No me acuerdas? Bueno, ahorita en unos momentos te voy a dar unos minutillos para que vuelvas a leer lo que tú hiciste de tarea, ¿no? Sin embargo, para empezar en este sentido, vamos a empezar o vamos a dar inicio con lo que es la posesión y la prescripción. Sabíamos entonces, en ese sentido, la posesión, ¿cómo me puedes definir la posesión? Ahí sí, la posesión, y no la propiedad. ¿Cómo me defines la posesión? Algo que se puede tener, Es un derecho real, efectivamente. ¿A qué te da partida ese derecho real? ¿Qué haces tú con ese derecho real? ¿A qué te da derecho? ¿Qué surge? podría ser de, ¿cómo podría Acuérdate, decir? dijimos que era de uso y ¿qué más? Uso y, Uso y disfrute nada más, sí, ¿no? Uso y disfrute. A diferencia de la propiedad, que la propiedad es uso, disfrute y
disposición, en todo caso, puede ser un poco más extensa de la propiedad, ¿no? La posesión, por tanto, entonces solamente es uso y disfrute, ¿sí? Decíamos, se puede tener propiedad sin posesión, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien que es propietario, pero puede que concedió la posesión a otra persona, ¿no? Eso puede suceder y también se puede tener posesión sin tener propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay actos jurídicos o hay situaciones de consenso de voluntades donde los propietarios consignan a favor de otra persona las posesiones, ¿no? Como por ejemplo un contrato de arrendamiento o alguna situación así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta parte de la posesión y la prescripción, ¿no? Hay una, decíamos, la posesión pues va a ser una situación que es jurídicamente tutelada. ¿Por qué jurídicamente tutelada? Porque la posesión, los derechos y las obligaciones y las características las vamos a encontrar en nuestro Código Civil. Y entonces la posesión es una situación jurídica que se encuentra tutelada, ¿no? Y en virtud de la posesión, las personas tienen o ejercitan un derecho, ¿sí? Decíamos, esa es la definición, de tal manera que un posesionario va a actuar como si fuera el propietario de una cosa, ¿sí? Tiene ese derecho de qué? De uso y de goce, pero no puede disponer, ¿no? Entonces, la posesión no de cualquier manera va a requerir una inmediatez física, ¿no? ¿Qué nos dicen diferentes definiciones doctrinales? ¿Sí? Poseer es tener una cosa en su poder. ¿Para qué? Para usarla, gozarla y aprovechar. ¿Cuáles son los elementos de la posesión? El corpus y el ánimos, es decir, el cuerpo y el ánimo. La cuestión material, que es el corpus, y el ánimos, es decir, el ánimo, la intención de poseer, ¿no? Decíamos entonces en esta definición, el corpus es el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa, ¿sí? Y esta característica del cuerpo, es decir, de tenerlo físicamente, le da esa característica de retenerlo de forma exclusiva, es decir, la parte material. El corpus es la parte material de la posesión. Y el animus, que es el ánimo, es esta capacidad de ejercer actos materiales, tener esa intención de ejercer actos materiales, ¿sí? De tentación con única intención de conducirse como si fuera propietario, ¿sí? O a título de dominio, ¿no? Ahora bien, decíamos, la posesión pues está protegida, está tutelada jurídicamente, ¿no? Porque nuevamente en las leyes se establecen derechos y obligaciones, ¿sí? ¿Cómo se va a extinguir la posesión? Artículo 864 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Se puede extinguir por abandono, ¿sí? Se puede extinguir por una cesión a título oneroso o a título gratuito, ¿sí? Porque la cosa sobre la cual se ejerce la posesión se haya destruido, se haya perdido, ¿sí? O porque simplemente la cosa o el bien sobre el cual se ejerce la posesión sea algo que se encuentra excluido del comercio. Se pierde posesión también por resolución judicial, es decir, por una sentencia dictada por un órgano jurisdiccional. Ejemplo, cuando pues se promueve un juicio de desocupación, un juicio reivindicatorio para devolver la posesión al propietario, ¿no? Otra pérdida de posesión que está contemplada en este numeral es por despojo, ¿no? Y nuevamente por algún juicio reivindicatorio o por una causa de expropiación. ¿Qué derechos tiene el poseedor? Sabemos que puede o tiene que ser un poseedor de buena fe para que entonces se constituyan los derechos. ¿Y quién es un poseedor de buena fe? Aquel que obtuvo la posesión por un título traslativo de dominio, ¿no? Entonces, un poseedor de buena fe es aquel que obtuvo la posesión por un título traslativo de dominio, ¿no? Puede ser entonces pues, algún contrato de arrendamiento, algún contrato de usufructo, cualquier tipo de contrato sobre el cual se traslade la posesión, lo vamos a conocer a esta persona como un poseedor de buena fe. Y entonces surgen diferentes derechos para los posesionarios. Esto ya lo habíamos visto nosotros en algunas clases anteriores, cuáles son los derechos que surgen para los poseedores de buena fe, ¿sí? Y la ley es muy clara al señalar las características que debe tener la posesión. ¿Por qué? Artículo 859 a 861 delimita las características que debe tener la posesión.
¿Qué características debe tener la posesión? Debe ser una posesión pacífica, es decir, que no se haya adquirido, ¿sí? Bajo la violencia, ¿sí? Debe ser una posesión continua, ¿por qué? Porque no se debe de interrumpir, ¿sí? Debe ser una posesión pública, ¿sí? Es decir, quien disfrute de la posesión tiene que o debe ser conocida por todas las personas, ¿sí? O bien debe estar inscrita en el registro público de la propiedad, ¿sí? Entonces la ley señala cómo es que la posesión se debe de dar. Ahora bien, en relación con esto hablábamos que la posesión es una forma de adquirir propiedad. ¿Por qué? Porque está consagrado y es la parte que se quedó como una tarea de hacer un resumen, ¿sí? ¿Cómo se daba esta figura de la prescripción adquisitiva, o lo que le conocemos como juicio de usucapión, ¿no? ¿Qué son qué es una prescripción adquisitiva? La prescripción adquisitiva es una figura, ¿sí? Es una forma que está contemplada tanto en la legislación civil como en la legislación procedimental civil, que partiendo de la posesión, ¿sí? Se puede adquirir una propiedad, pero ojo con esto, ¿no? Muchas ocasiones, de manera equivocada, pensamos que únicamente porque llevamos 10 años habitando un lugar, eso ya no nos da derecho a ser propietarios, y no es así. Esta forma y este traspole de posesión a propiedad tendrá que dirimirse, tendrá que acreditarse ante un órgano jurisdiccional, y la autoridad con esa calidad podrá entonces, una vez sí, oído y vencido en juicio, decretar si en efecto va a haber un cambio, una forma de adquirir propiedad por conducto de la posesión. Evidentemente, para adquirir propiedad por posesión, o es decir, que se dé esta prescripción adquisitiva, se tendrán que reunir los requisitos que se encuentran contemplados tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Esto es igual en cualquiera de los estados, ¿sí? No cambia esta figura, sí pudiera ser que encontremos algunas variantes por cuanto hace a los procedimientos. Sin embargo, siempre se tienen que atender a la legislación procedimental y a la legislación civil, es decir, la ley adjetiva y la ley subjetiva, ¿no? Entonces, ¿qué es la prescripción? Sí, la prescripción es un medio para adquirir bienes o liberarse de obligaciones, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Nuevamente, cuando nosotros hablamos de prescripción, ¿sí? En este sentido de las cuestiones jurídicas o judiciales, la prescripción tiene dos sentidos. Número uno, sentido número uno, vamos a entender como prescripción a una forma de adquirir bienes. Y vamos a entender en un segundo momento, número dos, que la prescripción es, ¿sí? Una forma de liberarse de obligaciones. ¿Por qué? Ambas tienen que ver con el transcurso del tiempo, ¿sí? Transcurso del tiempo. Pero ojo aquí, tanto entendida la prescripción como forma de adquirir bienes, como forma de liberarse de obligaciones por el transcurso del tiempo, tendrá que establecerse o acatarse a los términos de los tiempos que la ley señale, ¿sí? Ahora bien, ya nos enfocamos en la prescripción adquisitiva. Esta adquisición de bienes por el simple transcurso del tiempo, ¿sí? Y por la inactividad del tiempo, le vamos a conocer como prescripción positiva, o lo que conocemos como usucapión. ¿Sí entendemos esto, Aisling? Esa es la adquisición o la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva es la figura mediante la cual, sí, se puede pasar de posesión a propiedad. Es decir, la prescripción adquisitiva es la adquisición de bienes por el transcurso del tiempo y por la inactividad, ¿sí? Del dueño o de la persona que detenta la propiedad. ¿Sí? Entonces a esto le vamos a conocer como prescripción adquisitiva, prescripción positiva o bien como usucapión. ¿Sí? A esto hace referencia, si son sinónimos, prescripción positiva, prescripción adquisitiva y usucapión. ¿Sí? Los tres, sí, pese a que son diferentes connotaciones, el significado es el mismo, es adquisición de bienes por el simple transcurso del tiempo. Ahora bien, eso es por cuanto hace al aspecto de definición o doctrinal, como le podemos conocer. ¿Qué señala nuestro artículo 1169, ¿sí? De nuestro Código Civil? Que esta adquisición de bienes en virtud de la posesión se le llama
prescripción positiva. Prescripción positiva. Y la prescripción positiva, entonces, nosotros la vamos a delimitar de nuestro Código Civil en el artículo 1169, ¿no? Ahí está, es pasar de posesión a propiedad, obviamente agotando los procedimientos y cumpliendo con las etapas y los requisitos que la ley señala, ¿sí? La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Entonces tenemos prescripción positiva, que es la forma, ¿sí?, de cambiar de posesión a propiedad, y como les decía yo, hay otra prescripción, que es la prescripción, es decir, por el pasar del tiempo nos exigen los derechos y entonces prescribe ese derecho que tenemos a exigir, o sea, una prescripción por el transcurso del tiempo, ¿sí? En ese sentido, pues nosotros vamos a abocarnos a lo que es la prescripción positiva, es decir, ¿sí?, la adquisición de algún bien, ¿sí?, de algún derecho, ¿sí?, partiendo de la posesión. ¿Por qué? Pues porque tal vez el dueño dejó de ejercer derechos, porque el propio paso del tiempo nos da alguna de las cualidades para que se pueda entonces promover una acción y se decrete propiedad, ¿no? Mientras que la prescripción negativa es la pérdida de la reclamación de un derecho por el pasar del tiempo y prescribe entonces el tiempo que la ley señala para que tú puedas reclamar o exigir ante un órgano jurisdiccional el cumplimiento de una obligación. Ahora bien, ¿cuáles son las características de usucapión? Aisling, ¿me puedes ayudar con la lectura de estos 4 incisos, por favor? ¿Cuáles son las características de usucapión? La posesión de ser apta para prescribir debe ser en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. El concepto de propietario significa que el poseedor debe tener el ánimo de conducirse como dueño del bien animus domini Domini. Domini, por lo que la posesión derivada o subordinada no es suficiente para prescribir. La posición pacífica es aquella que se ad- obtiene sin violencia. Sin embargo, si la posesión se obtiene por violencia, se puede prescribir, aunque los plazos aumentan. La posición continua es aquella que no es interrumpida. La posesión es pública cuando es conocida por todos y está inscrita en el registro público de la propiedad. Gracias, Aiden. Entonces, en términos doctrinales, las características que deben tener o contextualizar a un usucapión, ¿sí? Nuevamente, debe ser una posesión pacífica, una posesión continua y una posesión pública. Aunado a esto, nos dice la doctrina, ¿no? Para que exista la prescripción positiva, es decir, la adquisitiva, ¿sí?, la persona o el posesionario debe ostentar este bien en carácter o como un propietario, ¿no? Es decir, tener ese animus domini, si ese ánimo de dominar o de tener la posesión para que en determinado momento solicite ante un órgano jurisdiccional se le declare la propiedad. Muy importante, quiero hacer la mención aquí, a pesar de que vamos a analizar las características o los requisitos para el usucapión, muy importante, no por el simple transcurso del tiempo, ¿sí? Los posesionarios pueden ser propietarios, ¿sí? Para que exista este cambio, esta traspolación, lo debe decretar una autoridad jurisdiccional, una autoridad judicial, ¿sí? Para que eso suceda, ¿sí?, una de las personas, es decir, el posesionario, ¿sí?, tendrá que acudir, ¿sí?, ante el órgano judicial a presentar la correspondiente demanda, ¿sí?, para que se le decrete y se tendrá que agotar todo el procedimiento, ¿no? Para que en efecto se decrete y pase de ser una posesión a ser una propiedad mediante un juicio de prescripción positiva o prescripción adquisitiva o juicio de usucapión, como nosotros le queramos llamar, ¿sí? Tiene que agotarse la instancia, es decir, ante un juez de materia civil se tendrá que promover esta acción para que en efecto entonces se declare este derecho de pasar de una posesión a una propiedad, ¿sí? Ahora bien,
como lo conocemos entonces, uso capión, o como está delimitado en nuestro Código Civil, porque en nuestro Código Civil lo vamos a encontrar así como prescripción positiva, ¿sí? Nuestro artículo 1884, 1184 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿sí? Señala que la posesión necesaria para prescribir, es decir, para hacer la tramitación o para solicitar esta prescripción positiva, señala que la posesión debe ser en concepto de propietario, debe ser pacífica, debe ser continua y debe ser pública. Es decir, tiene derecho a ejercitar esta acción la persona que durante determinado tiempo se haya ostentado o se haya comportado como propietario, es decir, un posesionario, ¿sí? Que en todo momento se acreditó que se comportó como un propietario, que tuvo bajo su uso, ¿sí? Un determinado bien, y entonces si demuestra y acredita que su posesión fue pacífica, fue continua y fue pública, durante el tiempo que la ley señala, tendrá derecho entonces a promover esta acción tendiente a buscar que la autoridad judicial le declare que es una propiedad, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar con esto? Aislinn se va a quedar como una actividad y si te das cuenta ya está habilitada en la plataforma únicamente, ¿sí? Considerando lo que está estipulado en los numerales 1185 a 1197 del Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿sí? Pasa a elaborar o van a elaborar un esquema donde se sinteticen los tiempos señalados, ¿sí? Por la ley para la verificación de la prescripción negativa y la prescripción positiva, ¿sí? Brevemente, si lo quieres hacer en un formato de Word, si se te facilita elaborarlo en tu cuaderno de apuntes y tomar una foto y subir la evidencia, de la manera en la que tú lo quieras realizar, que es importante, lectura 1185 a 1197 del Código Civil para el Estado de Veracruz y elaborar un esquema. ¿Qué puntos se tienen que tomar en ese esquema? ¿Sí? Sintetizar los tiempos, ¿sí? Los periodos de tiempo que la ley señala para que se verifique, es decir, para que se dé o surja la prescripción negativa y la prescripción positiva. ¿Estamos de acuerdo, Aislinn? Sí, maestra. Ok, perfecto. Ahora bien, sí, ya entrando un poco en alguna duda, Aislinn, de la prescripción adquisitiva, de la prescripción positiva, porque analizamos la positiva. ¿Tienes duda de esto, de cómo se va a dar esta situación? Y ojo, ahí vas a encontrar, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que la ley señala para que se pueda solicitar ante un órgano jurisdiccional la prescripción positiva, es decir, cambio de posesión a propiedad? Pero antes de eso, Aislinn, ¿tienes alguna duda acerca de posesión y prescripción? No, maestra, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, hemos hablado acerca de toda esta constitución de derechos reales, de lo que es la propiedad, lo que es la posesión, ¿no? Lo que está en nuestro Código Civil, lo que está en nuestro Código de Procedimientos Civiles, que es importante también señalar, ¿sí? ¿Dónde o qué autoridad o ante qué instancia, ¿sí? Se va a llevar el registro de todo este tipo de propiedades, posesiones, cuestiones que se tengan a nombre de una persona, ¿sí? Existe algo o existe esta institución que se ha denominado como Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ¿no? ¿Qué te imaginas, Aislinn, que pase en este registro público de la propiedad? Ojo aquí, el registro público de la propiedad no es una autoridad jurisdiccional, no es una autoridad judicial, es una cuestión administrativa, sí, efectivamente, pero ¿qué crees, Aislinn, o de acuerdo a tu experiencia, o si lo has visto, lo has escuchado, qué implica para ti el registro público de la propiedad? Podría ser toda la organización que se tiene de los... Ay, ¿De los que, perdón? perdón, perdí la pantalla. Bueno, yo siento que podría ser el control que se lleva de todo lo que viene siendo la administración y, ¿cómo se podría decir? Ay, es De que los no bienes, puedo los explicar. derechos, todo eso. Ok, no Sí, te preocupes, ¿ok? ¿Qué es el registro público de la propiedad y del comercio? ¿No? Este registro de la público de la propiedad, como se los mencionaba en un principio, no es una autoridad judicial porque no dicta sentencias, ¿sí? No desahoga procedimientos judiciales, ¿no?
El registro público de la propiedad, sin embargo, sí, esto no le quita importancia porque es un órgano de suma importancia dentro de las organizaciones estatales, ¿no? Pero cabe mencionar, muy importante, que el registro público de la propiedad es una institución administrativa, ¿sí? Efectivamente, presta un servicio público. ¿Qué servicio público presta? Da publicidad oficial sobre el estado jurídico de la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, ¿sí? De igual manera, el registro público de la propiedad, ¿sí? Se encarga de llevar a cabo, de llevar en sus archivos los actos jurídicos que se ejecutan sobre bienes inmuebles, ¿sí? Las limitaciones, los gravámenes a los cuales estén sujetos los bienes, sobre ciertas constituciones, modificaciones de personas morales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se llama también registro público de la propiedad y del comercio. También se encarga entonces de llevar el registro de la constitución, ¿sí? O modificación de personas morales, ¿sí? Como son asociaciones y sociedades civiles. ¿Qué quiero decir con esto? Número uno, voy a empezar a explicar, ¿sí? En el registro público de la propiedad, imagínense que es así como un archivo enorme, ¿sí? Ojo con esto, los archivos se clasifican de manera estatal. Hay una forma de organización. Cada estado tiene su propio registro público de la propiedad y a su vez, de acuerdo a las necesidades del estado, hay oficinas en cada uno de los municipios y demarcaciones de acuerdo a los distritos en los cuales esté dividido el estado. ¿Dónde vamos a encontrar esto? Muy importante y tomen nota, cada estado tiene su ley del registro público de la propiedad. Y cada estado a su vez, como tiene su ley estatal del registro público de la propiedad, tiene por tanto un reglamento, ¿sale? Tiene ley y tiene reglamento. ¿Por qué? Porque la organización es estatal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que ser un poco más prácticos, ¿qué hace el registro público de la propiedad y del comercio? Concentra, anota, archiva, digitaliza y registra, ¿sí? Las cuestiones que tienen que ver con el estado jurídico de las propiedades, ¿sí? Se anotan también todos los cambios que haya sobre las propiedades de bienes que se encuentren ubicados en determinado estado, en determinada demarcación, en determinado distrito, ¿sí? Ahí se anota, se lleva el registro también de propiedades, de posesiones, ¿sí? Ahí se pueden llevar a cabo actos como puede ser liberación de gravámenes, si es que se va a embargar algún bien, ahí se hacen las anotaciones correspondientes, si queremos saber a quién pertenece un bien, o queremos hacer alguna búsqueda de alguna escritura, todo está constituido en el registro público de la propiedad y del comercio. Y también es muy importante, pese a que las sociedades y las asociaciones civiles es una formalidad, sí, que así como las personas físicas tenemos un acta de nacimiento, las asociaciones o las personas morales donde se encuentran asociaciones civiles tienen su acta constitutiva, se constituyen ante un notario, pero es muy importante también que deban registrarse ante el registro público de la propiedad. Se registran y cualquier modificación que exista sobre asociaciones y sociedades se lleva a cabo en el registro público de la propiedad, ¿sí? Entonces, entendamos que el registro público de la propiedad es donde se lleva a cabo el compendio, ¿sí? De los conceptos o estados jurídicos de propiedad y de posesión de determinados bienes que se encuentren en determinado estado y en determinada demarcación. Ahí se lleva a cabo una serie de trámites, podemos hacer consultas. Por ejemplo, me cabe ahorita el ejemplo, ¿no? En el caso de los deudores alimentarios. ¿Qué pasa con los deudores alimentarios? La ley señala que deben de garantizar las pensiones a nombre de los acreedores, ¿no? Y dice, y en caso de que existan bienes a favor del deudor alimentario, que les sean embargados para que sean constituidos como una garantía de pago. Y entonces aquí es una de las labores que hace el registro público de la propiedad. ¿Por qué? Porque el juez
manda un oficio, un juez de lo familiar, en atención a un juicio o a una acción que se esté llevando, gira un oficio al registro público de la propiedad, al registrador público, para que se realice la búsqueda de bienes, sí, que se encuentren a nombre de un deudor alimentario. Y en caso de que los encuentren, se trabe un embargo sobre ellos. ¿Qué es trabar un embargo? Que se haga la anotación que se encuentre embargado y por tanto entonces no podrá hacer actos traslativos de dominio ni de posesión. Eso es, entre muchas otras cosas, alguna de las funciones de trascendencia que tiene el registro público de la propiedad, ¿no? Ahí se va a llevar a cabo la anotación, concentración, compendio, tramitación de todos los estados de propiedad y posesión de bienes inmuebles. De igual manera, ciertos actos que la ley señala, ¿no? Como les mencionaba, el registro público de la propiedad va a depender de los gobiernos estatales, ¿sí? Entonces, como se lo señalaba, cada uno de los registros públicos que existen en México tienen competencia, organización, funciones y facultades que establecen las leyes estatales del registro público y sus registros y sus respectivos reglamentos. Entonces, tenemos que cada estado de los que conforman la República Mexicana tiene su propia forma de organización del registro público. En ese entendido, dentro del ámbito de la autonomía que se le concede a los estados, cada estado tiene su propia ley, ¿sí? Del registro público de la propiedad. Y esa ley a su vez tiene un reglamento, que el reglamento va a indicar la forma en la cual realizan los procedimientos, ¿no? Nuevamente, ayúdame con la lectura de estos tres incisos, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué se hace en el registro público? Se inscriben actos relativos al derecho de propiedad, derechos reales sobre bienes, actos relativos a personas morales y a otros actos negativos, resoluciones y diligencias judiciales. Servicios. Proporcionar información acerca de las inscripciones que se encuentran hechas en sus archivos, expedientes, copias certificadas, copias simples, certificados de libertad de Gravamen. gravamen, entre otros. Las leyes establecen cuáles actos o resoluciones judiciales requieren ser inscritas en el registro público para que suportan efectos sobre a terceros, Ok, frente a muchas gracias. terceros. Estas son algunas de las funciones, nuevamente, que se realizan en el registro público de la propiedad, ¿no? Nuevamente, se inscriben ahí los derechos de propiedad. Vamos a encontrar ahí libros de todos los años, de muchos, muchos, muchos años atrás. Afortunadamente o actualmente ya se encuentra, al menos en el estado de Puebla, una etapa de digitalización, ¿sí? Pero no sé, tal vez de unos 15 años a la fecha, ¿no? 20 años a la fecha. Antes de ello, hay unos libros enormes, ¿no? Donde vamos a encontrar que están inscritos los derechos de propiedad. Entonces, no todo termina la propiedad con la escritura que nos expide un notario. No. An- Después de eso, previo a ello, esa propiedad se tendrá que registrar y anotar en el registro público de la propiedad, ¿sí? Ahí se concentra eso. Lleva un compendio de los derechos reales sobre bienes, ¿sí? Las personas, todos los actos traslativos de dominio, lo que se realiza, ahí lo hace. Y trámites que se pueden solicitar, pues podemos solicitar copias certificadas de alguna foja donde se encuentra anotada alguna inscripción, sí se pueden hacer certificados de libertad de gravamen, por ejemplo, cuando se pretende realizar un contrato de compraventa sobre un bien inmueble, pues lo primero que a veces se pide para certificar que en efecto ese bien no tenga un embargo es un certificado de libertad de gravamen. Nuevamente, en ocasiones, por alguna resolución judicial, por alguna situación, si ya sea precautoria o sentencia, la autoridad solicita se lleve a cabo un embargo, ya sea un embargo precautorio o un embargo en calidad de una sentencia firme, y eso se anota en el registro público de la propiedad, ¿no? Entonces, son parte de las actividades o de las labores. Ahora, la estructura, como le decíamos, depende del Ejecutivo del Estado.
¿Quién es el Ejecutivo del Estado? Sabemos que en esta división que se encuentra de poderes en el Estado mexicano, tenemos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En ámbito federal, el Ejecutivo corresponde al presidente, ámbito estatal, de manera homóloga, si el Poder Ejecutivo le corresponde al gobernador del Estado. Por tanto, entonces, si nosotros atendemos esta estructura, el registro público depende del Ejecutivo del Estado, es decir, del gobernador, ¿sí? Que lo atienda a través de la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Y que a su vez, sí, está dependiente de la Dirección General del Registro Público, ¿no? Entonces, el registro, si nosotros concretamos esta idea, es una institución encargada de la función registral, ¿sí? Mediante la cual el Estado, ¿sí? Da publicidad a los actos y hechos jurídicos que sean necesarios para surtir efectos ante terceros. ¿Cuál es la normativa aplicable? Le decíamos, ya que es una organización estatal, entonces cada estado se va a encargar de delimitar, ¿sí? Cuáles van a ser las funciones, la forma de organización, y para ese entendido tenemos, está la Ley del Registro Público de la Propiedad para el estado de Veracruz, y esta ley tiene su reglamento, muy importante, ¿sí? Muy importante, recuerden, de manera regular vamos a ver que las leyes tienen su reglamento. La ley es de carácter general, ¿sí? Y en el reglamento vamos a encontrar normas particulares acerca de los procedimientos, de lo que se puede realizar, de lo que no se puede realizar, pero abocándonos o contextualizándonos en lo que estamos analizando del registro público de la propiedad para el estado de Veracruz, tenemos entonces que hay una ley y esa ley tiene su propio reglamento, ¿no? Ahora bien, muy importante, dado que es una organización estatal, ¿sí? Hay zonas registrales, es decir, el Estado, para efectos de lo que es el registro público, se va a dividir en zonas, ¿no? ¿Cuáles son las zonas registrables en las que está dividido el Estado de Veracruz? ¿Sí? Vamos a verlo ahorita, ¿sí? Voy a presentar otra pantalla, esperen un momento. Mm, mm, mm. Ah, ¿puede ser mi pantalla, Ashley? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, en ese sentido decíamos, hay una ley, ¿sí? Del registro público para el Estado para todos. La ley del el registro público para el Estado de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, todos los estados tienen su propia ley del registro, porque ya decimos, depende de los estados, del Ejecutivo del Estado, ¿sí? Entonces, nosotros, para hacer un poco más amigable o ser un poco más práctica la clase, pues en este momento estamos analizando la ley del registro público, ¿sí? Para el estado de Veracruz y es muy importante que tomen en consideración este ámbito de jurisdicción de facultades, ¿no? Porque en ocasiones, a veces ya en la práctica, pues no sabemos ni para dónde movernos, qué autoridad tiene la jurisdicción, la competencia, cómo está clasificado, o vamos a otra zona registral y resulta que no es en esa oficina. Entonces, es muy importante tener este conocimiento de cómo está dividido, al menos en este sentido que lo estamos analizando, el estado de Veracruz para efectos, ¿sí? De la ley del registro público de la propiedad. Y entonces podemos ver aquí en nuestro artículo 12, ¿sí? Que dice, la institución del registro público de la propiedad en el estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, se divide en zonas registrales de acuerdo a la zona o la siguiente distribución y nos marca ahí las zonas registrales, ¿no? Dice, primera zona registral, comprende los municipios de Pánuco, ¿sí? Pueblo Viejo, Tampico Alto y El Hijo.
La segunda zona registral comprende los municipios de Boca del Río, Tierra Blanca, Medellín, Cotaxtla, Tlaxicoya, Ignacio de la Llave y Alvarado. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? No una sola oficina en todo el estado va a tener la misma jurisdicción y competencia, no, está dividido en zonas registrales, ¿no? Como está aquí delimitado, aquí lo podemos ver, ¿no? En este artículo 12, ¿sí? Nos habla de 25 zonas registrales en las cuales se encuentra dividido el estado de Veracruz, ¿sí? Entonces, cuando tengan alguna duda acerca de la división o la atención, ¿sí? Por cuanto hace a las zonas registrales, pues ya sabrán ustedes que se van a dirigir a lo que está en su ley. La ley también señala las atribuciones de los titulares de las áreas, ¿sí? De los registradores públicos, cuáles son sus perfiles, sus atribuciones, ¿no? Cuáles son los puestos o el organigrama, como está indicado, ¿no? Que debe tener un departamento jurídico, cuáles son las funciones de ese departamento jurídico, ¿no? Cuáles son el departamento de supervisión, cómo está organizado el registro público, lo vamos a encontrar en esta ley, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de los registradores públicos, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento registral, la función registral, lo vamos a encontrar en nuestra ley, ¿sí? Aquí como lo podemos ver. Ahora bien, continuando entonces, con nuestra diapositiva, ¿sí? Entonces decíamos, artículo 12 marca la división de zonas registrales, ¿no? Y señala los municipios que comprende cada zona registral y dónde se encuentra la cabecera. En ese texto que nosotros analizamos del artículo 12, que marca 25 zonas registrales, cada zona registral comprende diferentes municipios y señala cuál es la cabecera. ¿Qué quiere decir eso? Que donde señale que es la cabecera es donde se va a encontrar la oficina del registro público. Y esa oficina del registro público tiene jurisdicción o competencia para llevar a cabo el registro de los bienes que se hallen en la circunscripción, en la cuestión geográfica de los municipios que está señalado, ¿no? Entonces, nuevamente, no todas las oficinas atienden toda la jurisdicción geográfica. Está dividido el estado de Veracruz en 25 zonas registrales, de acuerdo a lo que está estipulado en el artículo 12, la ley del registro público de la propiedad, ¿sí? Y es así como se está dividiendo y cómo se está delimitando su competencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué otra cosa? ¿Cuáles son las secciones del registro público de la propiedad? De acuerdo a la ley del registro público de la propiedad, en el artículo 45, ¿sí? Señala que la inscripción en el sistema registral se realiza en diferentes secciones, ¿no? Hay una sección inmobiliaria, una sección de personas jurídicas y capitulaciones matrimoniales. Ojo aquí, recuerden que en las formas de constituir el matrimonio, que lo veíamos en nuestra parte de Derecho Civil 1, si está sobre derecho de personas, recordemos que las formas de, o una de las características del matrimonio es que puede ser un matrimonio por separación de bienes o constituyendo un régimen de sociedad conyugal con capitulaciones. ¿Sí? Las capitulaciones, ¿sí? O la sociedad conyugal que se forma derivado de un matrimonio, también se tiene que inscribir en el registro público. ¿Sí? El registro público, para que me entiendan, en atención al artículo 45 de la ley del registro público, ¿sí? Se encuentra dividido, clasificado, ¿sí? En 4 secciones, ¿sí? La sección 1 hace atención a la sección inmobiliaria, número 2, sección de personas, número 3, sección de testamentos y procedimientos sucesorios, y la 4, que es la auxiliar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Decíamos, el registro público, sí, del comercio, el registro público del comercio, de la propiedad y del comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se hacen anotaciones referentes a lo que son al comercio, tal como está en el artículo 75 de esta ley. Decíamos, aparte de que se inscriben todos los actos de comercio sobre propiedades, sobre bienes, también se tiene que inscribir en el registro público las sociedades de carácter mercantil, ¿sí? Se inscriben en el registro público del comercio las sociedades de carácter mercantil, ¿no? Y por otra parte, decíamos, aparte de que está la ley tiene su propio reglamento, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en el reglamento de la ley? ¿No? La ley del registro público de la propiedad. Vamos a encontrar los requisitos y perfiles, ¿sí? Que se requiere para ser personal de la dependencia, es decir, del registro público. Vamos a encontrar en el reglamento las normas técnicas, perdón, e informáticas del sistema registral. Vamos a encontrar métodos y técnicas del sistema registral.
vamos a encontrar requisitos, formas y procedimientos para expedir certificaciones, es decir, la forma en la cual están trabajando, ¿no? También en este reglamento es muy importante, y ahorita se los voy a mostrar para que vean la diferencia, vamos a encontrar, por ejemplo, una cosa es la ley y otra es el reglamento. Si en el reglamento también señala los servicios que presta el registro público de la propiedad, ¿no? Y señala en el artículo 11 del reglamento de la ley. Aislinn, ¿me puedes hacer favor de leer la primera parte del artículo 11, por favor? Sí, maestra. Artículo 11. Las oficinas permanecerán abiertas para el desempeño de las labores registrales los días hábiles los días hábiles que lo sean para el gobierno del estado, con un horario de 8 a las 15 horas, a excepción de los casos señalados por la Secretaría de Gobierno, y prestarán los servicios que establezca la ley bajo las siguientes normas. Ahí está, ¿no? La forma en la que prestan el servicio. Ya sabemos, dependen del Ejecutivo del Estado, por tanto, entonces, se van a acatar a los días hábiles que tienen las dependencias de gobierno, ¿no? Horarios de 8 a 15 horas, ¿sí? Nuevamente, viene las normas sobre las cuales deben de prestar los servicios, ¿no? Todo esto lo vamos a encontrar en el reglamento, ¿no? Viene ahí cuáles son las facultades, las obligaciones de los funcionarios. Ojo aquí, está también en este reglamento qué certificaciones puede expedir el registro. Puede expedir certificaciones de inscripción, certificaciones de no inscripción, certificaciones de gravamen, de libertad de gravamen, una cancelación de gravamen, una afectación agraria, un certificado de que no se poseen bienes, se pueden realizar anotaciones marginales, ¿sí? Se puede buscar un historial, registrar de antecedentes y también se puede llevar a cabo búsqueda de propiedades, ¿no? De igual manera, de acuerdo a lo que está estipulado en el artículo 15, 16 y 17 del reglamento, sabemos que el registro público está facultado para rendir informes, ¿no? El registro público tiene la obligación y la facultad de rendir informes. ¿Por qué? Tiene que dar contestación a todo oficio, sí, que llegue debidamente fundado y motivado, donde se solicita algún informe, ¿no? De igual manera, tiene la obligación que dar trámite a la solicitud de copias certificadas que son solicitados por los particulares, ¿no? Se tiene que verificar entonces que toda la documentación o todas las solicitudes pues vayan debidamente requisitadas de acuerdo a lo que está establecido en el reglamento de la ley del registro público, ¿no? Ahora bien, el procedimiento registral, ¿no? O sea, cómo se lleva a cabo el registro de una propiedad, de una posesión, de una, por ejemplo, de la sociedad, las capitulaciones de la sociedad conyugal. Todo ese procedimiento lo vamos a encontrar en el artículo 29 del reglamento de la ley del registro del público y de la propiedad, ¿sí? Entonces, a grosso modo, estas son las funciones del registro público, ¿no? Que es precisamente donde ya de manera particular hemos analizado, ¿no? Cuáles son los derechos reales, cómo hay pues cambios en estas particularizaciones, cómo se da la propiedad, cómo se da la posesión, cómo se dan los actos de dominio, cómo es que se dan, por ejemplo, los usufructos sobre las fincas, sobre los predios, pero todo esto, sí, o la constitución de sociedades, todo esto es importante que, aparte de que en algunos casos la ley señala la formalización ante un notario público, pues entonces también deriva precisamente en que tienen que hacerse la inscripción en el registro público, ¿sí? ¿Por qué? Pues es importante que se tenga en el archivo que pertenece a la autoridad cualquier cambio, ya sea de propiedad o posesión, que se ejercite sobre un bien, ¿sí? ¿Quién concentra toda esta información? El registro público de la propiedad y del comercio, que tiene facultades estatales que dependen del Ejecutivo estatal, sí, que tiene su propia forma de organización y de funcionamiento, que se encuentra contemplado tanto en la ley como en su reglamento. ¿Sí estamos de acuerdo, Aislinn? Sí, maestra. Y con esa parte, con este sentido, pues damos por concluido los temas que nosotros estamos contemplando, pues para nuestra materia de Derecho Civil 2, ¿ok? Punto importante, punto final, la evaluación final, ¿sí? La evaluación final van a encontrar ustedes habilitado en la plataforma, ¿sí?
Ahí va a estar habilitado un enlace y va a tener como nombre, va a aparecer el enlace y va a decir evaluación final. Lo van a encontrar ahí, va a estar habilitado a partir del día de mañana a las 8 de la mañana, ya pueden ustedes acceder y va a estar activo hasta el 21 de abril a las 8, a las 20 horas. Si entonces van a tener ese lapso, va a estar habilitado. Si lo quieren contestar desde mañana adelante, recuerden solamente hay una oportunidad para que le den contestación, no se puede enviar dos veces, si únicamente una oportunidad, no tiene un tiempo límite de hacerlo, ¿no? Pero es importante que tengan contemplado que solamente pueden enviar sus respuestas una sola vez. Y entonces, esta es la forma en la que nosotros estaríamos concluyendo nuestra materia de Derecho Civil 2. Aislinn, ¿alguna duda, algún comentario que quieras expresar referente a la forma de evaluación, a los temas que hemos nosotros venido analizando, alguna cuestión que tengas que reforzar y que quieras expresar? Solamente de la actividad de hoy que quedó, ¿es hasta cuándo va a ser para entregar? Eso se queda hasta para el día sábado, Ah, está bien, gracias. ¿sí? Ok, entonces toma, esa ya aparece en la plataforma por si la quieres consultar. ¿Sí, Aislinn? Sí, nice. Perfecto, entonces, pues no habiendo alguna otra cuestión que tratar, les agradezco mucho, te agradezco mucho, Aislinn, la atención, la participación, la presencia y queda al pendiente cualquier situación. Muchísimas gracias. Gracias, nice.